El sol se abría paso con lentitud sobre la sabana africana, pintando de tonos naranjas y rosados el horizonte. El rocío de la madrugada aún brillaba sobre las hojas marchitas de la acacia, y el aire estaba impregnado del aroma polvoriento de la tierra. A esa hora temprana, casi todo permanecía en calma. Pero esa calma, como suele ocurrir en las llanuras africanas, era frágil, un delgado cristal que podía romperse en cualquier momento con un rugido, un chillido o el estruendo de cascos corriendo. Entre los arbustos, dos pequeñas figuras se movían torpemente, con paso inseguro. Eran dos cachorros de león, no mayores de 3 meses, con sus patas demasiado grandes para sus cuerpos aún torpes, los bigotes salpicados de tierra y los ojos brillando de miedo y cansancio. Habían pasado la noche entera intentando encontrar el camino de regreso a su madre, pero lo único que habían conseguido era adentrarse más y más en un territorio extraño. Los rugidos familiares que solían guiarlos al caer la tarde habían desaparecido, sustituidos por un silencio inquietante. El mayor de los dos, de pelaje un poco más oscuro, empujaba al pequeño con el hocico, como animándolo a no detenerse. El menor apenas podía mantener el ritmo. Sus vientres vacíos gruñían de hambre y sus patas se doblaban de debilidad. Estaban completamente perdidos. En ese estado de desamparo, cualquier encuentro con un depredador podía significar el final. Los chacales husmeaban a lo lejos. Y, sobre todo, la sombra de las hienas acechaba, risas metálicas que en la noche hacían temblar hasta el más fuerte. Los dos cachorros apenas podían rugir un gruñido, mucho menos defenderse. El destino quiso que en medio de su deambular llegaran hasta una charca medio seca, rodeada de barro cuarteado. Allí, una silueta gigantesca se movía con calma. Era un elefante adulto, un macho solitario, de colmillos largos y curvos. Se llamaba, al menos para los que le conocían en la manada, Tembo. Su andar lento, casi solemne, transmitía respeto. Tembo había pasado ya muchas estaciones de sequía y de lluvia, y su memoria era tan vasta como la sabana misma. Sabía dónde florecían los manantiales escondidos, donde las raíces guardaban agua, donde acechaban los cazadores humanos con sus trampas. Pero lo que menos esperaba esa mañana era ver a dos pequeños leones acercándose hacia él, tambaleantes, como si lo buscaran a propósito. Tembo levantó la trompa, aspiró el aire y enseguida reconoció el olor. Eran cachorros, sin madre cerca. Una parte instintiva de él quiso apartarse. Después de todo, leones y elefantes rara vez se mezclaban en algo que no fuera conflicto. Había visto antes a manadas de leones intentar derribar elefantes jóvenes, y en su memoria aún estaba el recuerdo de una pelea brutal bajo la luna. Sin embargo, estos no eran cazadores. Eran dos bolitas de pelo asustadas. Los cachorros, apenas divisaron la enorme figura, se detuvieron. El más pequeño retrocedió unos pasos, temblando, mientras el mayor se adelantaba, balbuceando un rugido que apenas sonaba como un maullido ronco. Entonces sucedió algo insólito. El cachorro más grande se inclinó hacia el suelo, como en un gesto de súplica, y lanzó un sonido lastimero, una especie de llanto. Era como si implorara ayuda. Tembo parpadeó. No podía creerlo. Aquellos dos diminutos descendientes de los reyes de la sabana, que algún día se convertirían en depredadores temidos, ahora lo estaban rogando a él, un elefante, que los protegiera. Durante unos instantes no supo qué hacer. Pero la compasión, ese extraño instinto que en ocasiones une a especies enemigas, se apoderó de su enorme corazón. El macho elefante se acercó lentamente, con pasos que hacían vibrar la tierra. Los cachorros se encogieron, pero no huyeron. Tembo bajó la trompa hasta casi tocar el lomo del mayor, y con un suave empujón lo acomodó junto a su pata. El pequeño, al ver ese gesto, también se acercó y se acurrucó contra la sombra protectora del gigante. Y así comenzó una relación imposible. Tembo los guió hacia un arbusto con frutos que, aunque no eran alimento propio para cachorros de león, les ofrecían algo de humedad. Luego, con su trompa, desenterró una raíz y la sacudió para que los pequeños bebieran el agua almacenada. Ellos, torpes y desesperados, lamieron la raíz mientras el elefante vigilaba el horizonte. Era como si hubiera adoptado, aunque fuera por un instante, el papel de protector. Pero lo más impactante todavía estaba por suceder. Esa misma tarde, las hienas olfatearon la presencia de los cachorros. Un grupo de 5, de mandíbulas poderosas y ojos brillantes, se acercó entre carcajadas siniestras. Normalmente,
un par de cachorros perdidos no habrían tenido ninguna oportunidad. Las hienas se abalanzarían y en cuestión de minutos todo acabaría. Los cachorros lo sintieron y se encogieron junto al elefante, chillando de miedo. Tembo giró sus orejas enormes, captando el sonido. Cuando las hienas emergieron de entre los arbustos, se encontraron con algo que no esperaban. El elefante desplegó su inmenso cuerpo y lanzó un bramido que retumbó como trueno. Golpeó la tierra con sus patas y levantó una nube de polvo. Después alzó la trompa y lanzó un barrido de aire tan fuerte que hizo retroceder a las hienas unos metros. Ellas, sorprendidas, dudaron. Acostumbradas a enfrentar leones, no tenían el valor de enfrentarse a un elefante adulto dispuesto a pelear. Una de ellas intentó rodear, pero Tembo giró con la fuerza de una montaña, levantando su trompa y amenazando con sus colmillos. Finalmente, las hienas se dieron por vencidas, lanzando risas nerviosas antes de desaparecer en la maleza. Los cachorros permanecieron bajo la barriga del elefante, temblando. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. El más pequeño, en un impulso infantil, trepó torpemente sobre la pata delantera de Tembo y se quedó allí, mirando el horizonte como si el elefante fuera su madre. Tembo lo dejó estar, inmóvil, como si comprendiera la necesidad del pequeño de sentirse protegido desde lo alto. La escena era tan improbable que hasta las aves que sobrevolaban se quedaron en silencio por un momento. Esa noche, Tembo no siguió su camino solitario. Se quedó cerca de los cachorros, vigilante, escuchando los sonidos de la sabana. Al amanecer, los condujo hacia un río cercano, donde había más posibilidades de encontrar a otros leones. Y fue allí donde, días después, se produjo el reencuentro. La madre de los cachorros, una leona joven de mirada fiera, apareció al borde del río, jadeante de buscar a sus crías durante horas interminables. Al verlos, corrió hacia ellos, soltando un rugido que era mitad rabia, mitad alivio. Los cachorros se lanzaron hacia su madre, frotándose contra su cuello, ronroneando de felicidad. La leona, al notar la presencia del elefante, se tensó, lista para defender a sus pequeños. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El cachorro mayor se giró hacia Tembo y lanzó un pequeño rugido, como si lo estuviera presentando a su madre. La leona, confundida, se detuvo. El elefante, por su parte, simplemente inclinó la cabeza, como un anciano que se despide con respeto. Y sin más, dio media vuelta y se alejó lentamente, perdiéndose entre la polvareda del amanecer. La madre nunca sabría que, durante esos días, un elefante había protegido a sus hijos. Pero los cachorros sí lo recordarían. Aunque crecerían para convertirse en depredadores poderosos, en lo más profundo de su memoria quedaría grabada la imagen de aquel gigante que, en el momento más vulnerable de sus vidas, les tendió una ayuda inesperada. Algunos dicen que años después, cuando esos leones se convirtieron en adultos y vagaban cerca del territorio de Tembo, nunca intentaron atacarlo, ni siquiera cuando la manada estaba hambrienta. Como si un pacto silencioso hubiera quedado establecido aquella tarde en la sabana. La historia se propagó como un rumor entre los observadores y los pastores que recorrían la llanura. 2 cachorros de león habían implorado ayuda a un elefante, y éste, en lugar de apartarse, los había protegido como si fueran suyos. Para muchos, era una prueba de que la naturaleza guarda secretos de compasión más profundos de lo que solemos imaginar. Y en las noches de fuego bajo las estrellas, los ancianos del lugar comenzaron a contar la historia como una lección para los jóvenes. Incluso entre especies rivales, incluso en el corazón salvaje de la sabana, puede brotar un gesto de bondad capaz de desafiar todo lo esperado.